desearles un feliz año. Van 16 días del año, pero con algunos de ustedes no nos hemos saludado. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Desearles suerte. Desearles suerte. ¿Está bien? La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Por eso en esta mañana les deseo suerte. La Biblia lo dice. ¿Ustedes escucharon lo que fue el texto bíblico? La porción de mi herencia es Jehová y de mi copa, y la suerte viene de Jehová. Quiero saludar a todos mis hermanos que están en la red, nuestros hermanos que nos miran, que cada sábado sacan su tiempo para compartir con nosotros. Y quiero que en el mensaje de esta mañana nosotros podamos tener algunas ideas claras. Cuando inicia un año, hermanos, generalmente hay incertidumbres. ¿Qué nos traerá el año 2016? ¿Qué propósitos? Los temores, las angustias. Y hay muchas cosas, hermanos, que yo quiero mencionarles en esta hora, que aparentemente nosotros las tenemos bien entendidas, pero no las tenemos bien entendidas. Y quisiera explicar algunas palabras antes de tomar algunos versículos de la Biblia. La palabra agüero, no como el jugador, el Kun Agüero, no, sino la palabra agüero como tal. Es un procedimiento de adivinación basado principalmente en la interpretación supersticiosa de determinadas señales, como los astros, como el vuelo de las aves, como los fenómenos meteorológicos. La superstición es la creencia contraria a la razón, que atribuye una explicación mágica. Esa explicación mágica se la atribuyen a la generación de los fenómenos, a los procesos, a las relaciones que se tienen. La suerte es un evento que ocurre más allá del control de uno. La suerte es un evento que ocurre más allá del control de uno. Como dicen nuestros jóvenes, suertes que le deseo. Yo he escuchado muchas cosas y he venido pensando en otras. ¿Por qué un día mientras voy por una calle alguien está limpiando un vidrio o limpiando o haciendo un arreglo en la parte del segundo piso y hay una escalera? Entonces la calle está aquí, la escalera está puesta y cuando uno va a pasar, ¿qué pasa? ¿La gente qué hace? Se da media vuelta. ¿Por qué razón? ¿Porque le cae algo? No, porque hay una idea que alguien se inventó que si uno pasa por debajo de una escalera es de mala suerte. Y si se encuentra un gato negro es de mala suerte. Y si usted está barriendo y barre hacia afuera, es como si estuviera sacando las bendiciones de la casa. Yo pregunto, ¿dónde se encontró usted con eso? Es más, a veces utilizamos la Biblia como un talismán. Hace unos años, mientras yo era estudiante de teología, vino un profesor y entonces sabía que yo era de la región aquí de Santander y me dijo, recuérdeme de dónde es usted. Yo le dije, no, yo soy de Landazuri, uno de los pueblitos más bonitos de Santander. Entonces me dijo, le voy a contar una historia. Yo era un joven ministro, hombre ya veterano, 35, 40 años, profesor de la universidad,
decano en ese momento de la Facultad de Teología, me dijo, fui a una iglesia que queda en una vereda de su pueblo. Y ese día tenía que organizar la iglesia e inaugurar el templo. Pero era un templo en una vereda, era hecho de madera y el techo era de paja. Y ese viernes en la tarde que yo llegué y me llegaron hasta ese lugar, cuando ya estaban terminando de barrer, un hermano miró hacia el techo y vio que estaba lleno de gusanos. Esa tendencia de que la paja se corta a una época que no es y se daña, eso también es verdad, ¿no? Así de que eso estaba lleno de gusanos, pero en cantidades. Y entonces un hermano dijo, ¿y cómo vamos a hacer para mañana? Había un hermano allí de la iglesia y dijo, no señor, aquí está el pastor. Vamos a hacer lo siguiente, pastor, hágase aquí. Sin necesidad de consultarle, sino una orden, me dice él. Se hizo allí. A ver, hermanos, todos los que estamos aquí, más de 20 personas. Nosotros, el pastor va adelante y va leyendo el Salmo 91. Y usted lo va leyendo y nosotros vamos a estar repitiéndolo. Y le vamos a dar 7 vueltas. Y el pastor dice, yo no tuve más que hacer sino obedecer. Y empecé, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Y de vueltas. Terminadas las 7 vueltas, el hermano anciano fuerte dijo, cada uno por favor se va para su casa. Y mañana venimos temprano a recoger todos los gusanos que van a caer sobre la canal que hemos hecho. El pastor me dice, nos fuimos. Y yo me quedé pensando, ¿cómo es posible que yo, todo un ministro, un pastor, esté dando vueltas alrededor de una capilla con el Salmo 91 y leyéndolo? Porque alguien me mandó y me sentí como utilizado. Y al otro día cuando vine, yo temprano, encontré que todos los gusanos estaban en la canal y estaban muertos. El Salmo 91 como un talismán. Algo que uno abre y lo coloca allí en la casa, abierto sobre un atril. Pero es más, empezando el ministerio, fui a una fiesta de 15 años de una familia adventista. Al salir, ya cuando iba en la calle, me quedé mirando al piso y vi que algo brillaba. Y era 3 dijes que estaban unidos. Y me llamó la atención y para mí pensé, bueno, 3 dijes, un corazón, un ancla y una cruz. Aquí los tengo. Dije, cuando esté bien pelado, así bien colgado, los vendo. Espera, a ver. Ahí están los 3 dijes. Estos son, todavía los conservo. Así que le pregunté a un amigo cuánto podían valer y si eran de oro. Y él me dijo, sí son de oro. ¿Y sabe? Ya usted los mandó bendecir. ¿Cómo así? Dijo, sí, es para que le vaya bien en el amor. Ya me había casado. Es para que le vaya bien en la vida cristiana y es para que le vaya bien en los viajes. Porque la gente tiene la tendencia que eso funciona de esa manera. Y que las palabras que uno repita y que uno diga hacen un eco y forman algo en la vida de uno. Y con eso les tomo lo siguiente. En otra oportunidad, terminando mi 4º año de teología, alguien dijo que fuéramos a visitar a una hermana de la iglesia, que era una hermana muy dulce, que hablaba muy especial, que era una hermana que le traía paz a uno y que no estaba viniendo porque estaba enfermita. Así de que yo me fui y me puse a hablar con ella, muy formal. Lo que me habían dicho era verdad, lo que me dijeron era verdad. Así de que me puse a conversar con ella y ella me hizo una pregunta y me dijo, pastor, ministro, ¿usted en qué mes nació?
Yo, normalito, obediente, tal mes. Listo. El día, tal día. Yo quiero decirle algo, pastor, ministro, me decía de momento. Y empezó a hablarme algunas cosas referente a las personas que nacen en el mes en el que uno nace. Pero pastor, ministro, usted que tiene que hablar con varias personas, yo quiero enseñarle una frase que a uno le produce paz en la vida espiritual. Hasta ahí yo normalito, ¿no? Escuchen la frase. Y el asunto fue que la repetí. Me dijo ella, repita, pero tiene que hacerlo, y lo repitió. Akasa marasa chen marayakse. ¿Saben qué significa? Yo dije, ¿pero qué? ¿Pero qué? Y empezó a hablarme de la numerología. Después entonces yo más o menos tomé la palabra y me puse a buscarla, ¿no? Es una palabra que quiere decir Dios poder, Dios fuerza en el antiguo idioma del Tíbet. ¿Sí? Los sacerdotes que iban al Tíbet, en tibetano, y entonces allí esa palabra, y usted la busca ahí en el diccionario y en el internet y la va a encontrar, pero eso no tiene nada que ver, hermanos. Usted dirá, pastor, ¿por qué dice esas cosas? Mis hermanos, porque nosotros no podemos vivir ni de supersticiones, ni de agüeros, ni de repetir o no repetir palabras. Desde luego, Elena White habla que nosotros debemos colocar en nuestra mente versículos. Pero mire, Dios especifica a los astrólogos como entre quienes serán quemados como tamo en el juicio de Dios. Isaías 47, 13 y 14. Los astrólogos como una forma de adivinación está expresamente prohibida en la Escritura. Deuteronomio 18, 10 al 14. Dios prohibió a los hijos de Israel adorar o servir al ejército del cielo. Deuteronomio 4, 19. Varias veces en su historia, sin embargo, Israel cayó en este mismo pecado. Su culto a las estrellas trajo el juicio de Dios cada vez. Quiero tomar unos pensamientos, hermanos, porque es que me entristece algo, hermanos. Me entristece saber que haya adventistas del séptimo día que creen en agüeros. Triste más que consultan personas. ¿Me hago entender, hermanos? Consultar personas. Bueno, y no me estoy refiriendo a unas iglesias de afuera, me estoy refiriendo a mi iglesia. ¿Puede el cristiano estar consultando? Mire lo que dice, mis hermanos, el libro de Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, pregunta a los encantadores y a los divinos, a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? No consulta uno a Dios, hermanos. Yo escucho miembros de la iglesia que le leen las cartas. ¿Está bien eso? Que colocan ciertas piedras de acuerdo al mes que usted nació o al año, o no sé, piedras en su casa para traer bendición. Que colocan al ángel no sé quién. O cuando nos dicen, pastor, vaya a orar en cierta casa y uno llega y encuentra que ahí hay una cantidad de santos. Yo me siento impedido, me siento impedido. Es más, Segunda de Reyes, capítulo 23, hablando de la reforma de Josías.
Dice que en el versículo 4, versículo 5, que quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna. ¿Y a qué cosa? ¿A qué cosa? La última frase. A los signos del zodiaco. ¿Sí cuadra un Piscis con un Aries? ¿Sí o no? ¿No es eso lo que nos vende el mundo? ¿No hay en cada periódico un horóscopo? A eso se refería. ¿Dónde consulta el pueblo de Dios? ¿A dónde debe mirar el pueblo de Dios? Hermanos, las cosas que empiezan a hacerse por chiste, ¿terminan en qué? En creerse de ciertas cosas que no son. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, debemos consultar al Señor. Consultar al Señor. Hay un texto, hermanos, que está en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Yo lo he tenido en varias versiones. Colosenses 2:8, cuando dice: no se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo. Cristo, cabeza, salvador y mediador. Dice la versión del lenguaje, la traducción de las Américas, del lenguaje actual, perdón. Tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas, razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Tengo un vecino en algún lugar. Buenos días, vecino, sabe que soy misionero. Y un día su buena esposa me dice: mire, pastor, ¿me puede hacer un favor? Y yo digo: claro, con gusto, vecina. Una señora ya de edad. ¿Usted me podía vender una botella de agua bendita? Y yo en un momento me quedé pensando, como con pena. Le dije: ¿usted me puede decir cómo se hace? Porque a mí no me enseñaron eso. Y ella me dijo: no, simplemente usted coge una botella, usted, como es un hombre de manos puras, entre comillas, la pone allí, le pide la bendición y eso queda bendito. Porque los hombres benditos, lo que bendicen les queda bendito, entre comillas. ¿Por qué nosotros buscamos, como dicen las ramas, y no vamos directamente a lo que nosotros debemos entender? Dice: no busquen filosofías o lo que la persona les puede decir. Mis hermanos, hay cosas que solo se hacen en nuestra vida espiritual por medio de la lectura de la palabra de Dios y la oración. Están vendiendo un carro. Yo llego a mirarlo y encuentro que tiene como una mancha amarilla allí de un líquido. Yo le digo: pero a ver si le echan una limpiadita, ¿no? Por lo menos para que se vea bonito. Y él me dijo: no, señor, lo que pasa es que vinieron y le echaron un agua bendita y no se la puedo quitar. Le dije: ese no me sirve, hermano, ese no me sirve. ¿Por qué todos nosotros relacionamos, para que algo nos salga bien, pensar en cosas externas? Yo quiero tomar un relato que está en el libro de Génesis, capítulo 24. Quiero ir en el relato. Abraham le consigue o quiere conseguir la esposa a su hijo Isaac, y se busca a su mayordomo, a quien le tiene mucha confianza, Eliezer, y le dice: yo quiero que tú vayas a la casa de mi familia y consigas esposa para mi hijo Isaac. Isaac, no quiero que se vaya a vivir donde ellos. Yo no sé si ahí está la versión de Jerusalén, dentro de lo que ustedes manejan, la versión de Jerusalén. El libro de Génesis, capítulo 24, versículo 12. Es la primera vez donde yo leí la palabra suerte.
Y en Génesis 24 entonces dice que Eliezer se fue y empezó a buscar, aquí lo traduce como buen encuentro, va, para que vayan a ir sabiendo, buen encuentro. Y se va y dice, Señor, lo voy a leer como lo tengo aquí anotado, y dijo, Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy y haz favor a mi señor Abraham. La palabra suerte es una palabra bíblica. Y en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 24 en adelante, es cuando los judíos destruyen a sus enemigos, cuando querían perseguir a Mardoqueo, recuerda, y al pueblo de Dios. Entonces la reina intervino, o Esther intervino, y dice, porque Amán, versículo 24, hijo de Amedata, agüeo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. La palabra Purim es una fiesta de los judíos que se les celebraba en el segundo mes, en el mes 14, en el mes de Adar, dice Purim, y se le decía la fiesta de las suertes. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que lo colgaran a él y a sus hijos en la horca. Y por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y la Escritura hace un estudio de ello y dice que de ahí viene la palabra suerte. Suerte. Claro, en la Reina Valera la palabra suerte aparece cuando se tomaba los dos machos cabríos, uno para Azazel y uno para ¿quién? Para Jehová. Y se echaban ¿qué cosa? Suerte, dice la Biblia. Era una manera de hacerlo. Pero también la Escritura añade que cuando se distribuyeron las 12 tribus de Israel para saber a quién le correspondía cada tierra, ¿cómo lo hicieron? Por suertes, por suertes. Así que es una palabra netamente bíblica. Cuando usted se levanta, la gente dice, ¿con qué pie se levantó? ¿Con el derecho o con el izquierdo? ¿Suerte o no suerte? ¿Eso funciona de esa manera? Lo que la Biblia me dice es, te ruego que me des buen encuentro con el Señor. Mejor dicho, hermano, cuando usted la palabra suerte le afecte, usted simplemente lo que tiene que cambiarla es por bendición. Ahí está claro. Por bendición. El libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 5. Salmo 16, versículo 5. El texto que fue leído, que fue puesto hace un momento aquí, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Qué dice la Escritura? ¿Tú sustentas qué cosa? ¿Ah? Y si usted la quiere leer más bonito, ¿cómo lo lee? Tú sustentas mi bendición. Resulta que por allá en Quebrada Seca me subí en un taxi cuando el carro estaba sin vehículo y el señor del taxi, un señor misionero, empezó a hablarme de las cosas de Dios. Y yo lo dejé que hablara, ¿no? Y es un hombre misionero, bueno. Empezó a hablarme de la maldad, empezó a hablarme del pecado, empezó a hablarme que la gente se olvidaba del Señor y todo. Y yo le decía, sí, tiene razón. Pero cuando llegamos donde me iba a quedar, le dije, me quedo aquí. Y viejo,
Lo voy a felicitar. Yo quiero felicitarlo porque usted es un buen misionero. Dios lo bendiga. Usted es una persona que le gusta testificar. Yo lo felicito. Yo también soy cristiano. Entonces como que me dice, ¿por qué no me lo dijo? ¿No? Le dije, no, yo quería saber qué es lo que usted tiene para decirme. ¿Y usted dónde asiste? Yo le dije, no, yo asisto allí en la calle 35 con carrera 28. Es más, yo soy el pastor de ahí. Ni corto ni perezoso, pues él apagó el carro y me dijo, explíqueme este versículo. Yo dije, ay. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Versículo 33. Es un versículo que no necesita mucha explicación. ¿Qué dice? La suerte se echa en el regazo. Otra versión dice, la suerte se echa en el seno. Mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, todos tenemos la opción de ser bendecidos y de tener la suerte. ¿Quién es el que decide nuestra bendición? Dios. Delante de nuestros negocios, delante de nuestro trabajo, dentro de lo que hacemos, Dios nos bendice. O sea, Dios tiene la bendición para todos, hermanos. Menciono esto por lo siguiente, hermanos. Si al comenzar el año usted tiene dudas, si usted tiene como que dice, el 31 yo no saqué maletas, ni le di vueltas, ni me coloqué la ropa amarilla, ni me coloqué después la ropa roja, ni me comí las uvas. Yo quiero decirle, usted no se perdió de nada. ¿Me hago entender, hermanos? Simplemente lo que quiero decirle es, la suerte y la bendición vienen ¿de quién? De Dios. Es que hay una preocupación. Miren este texto. Libro de Isaías capítulo 65. Tomo de varios lugares, hermanos, porque si usted lee, por decir algo, Josué del capítulo 14 al versículo 21, usted encuentra más de 20 veces la palabra suerte. Pero en el libro de Isaías capítulo 65, usted encuentra algo. Versículo 11 en adelante. Ustedes, bueno, aquí hay la profe Eloína, la vi por aquí. ¿Dónde es que está la profe Eloína? Allá la vi, profe Helio, profesores que hay. Lo que se escribe con mayúsculas son nombres propios. ¿Sí? ¿Sí? Nombres de ciudades, fue que nos enseñaron eso. Bueno, listo. Noten. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. ¿Qué palabras hay ahí que están escritas con mayúsculas que no deberían ir con mayúscula? Fortuna y destino. Fortuna es una palabra secular, o sea, no es un nombre propio. Pero simplemente, hermanos, fortuna se refiere a un Dios que también se conocía con el nombre de destino. Por eso la Biblia lo coloca con mayúscula, porque así había un nombre que se llamaba Fortuna, un Dios que se llamaba Fortuna. Y cuando la gente jugaba, especialmente echaban los dados, ¿qué hacían? Y es una tendencia que yo no sé quién se la inventó y llegó hasta nosotros, aún hasta jugando parqués, ¿no? Que cogemos y entonces lo llevamos aquí y ¿qué? Y lo soplamos. ¿Qué? Yo me pregunto a veces, uno es tonto y uno se patrocina, ¿no? O sea, lo sopla y luego lo juega, porque esa era la cultura cuando habían unas estatuillas y la gente jugaba a los dados, soplaban como una manera de pedir la bendición al Dios Fortuna para que les ayudara en el destino. Y fueron dioses paganos que la iglesia aún los tiene.
La fortuna y el destino. Y uno piensa, cuando relaciona suerte, entonces uno dice, la suerte tiene que ver ¿con qué? Con la fortuna. La suerte es plata. El destino, uno como que ya está marcado. Yo tengo el destino y este es mi destino. O sea, ya creemos hasta en la predestinación. Y la única predestinación que tiene la Biblia, ¿cuál es? Que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para hacer ¿qué cosa? Salvos. Claro, entonces el pueblo de Israel colocaba una mesa y jugaba los dados y echaba la fortuna para el destino, y el Señor le dijo, mire, eso no es así, eso está mal. Entonces, como el Señor dijo, ustedes están haciendo eso, el versículo siguiente dice, yo también os destinaré a la espada y a todos vosotros os arrollaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Varias civilizaciones hasta el día de hoy tienen al Dios fortuna y el Dios destino. La bendición o la suerte no es solo, hermano, para lo económico, pero todos lo asimilamos, y por eso los juegos de azar, nosotros relacionamos la suerte con los juegos de azar, ¿sí o no? Pero una cosa, hermanos, es la bendición de Dios, y la versión lo toma porque está dentro del original la palabra suerte. Pero lo que uno anhela es la bendición de Dios en la vida del ser humano. El Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es suerte. Eso es suerte. Tener la suerte de tener un Dios al cual yo habito bajo su abrigo. Es más, fui a visitar a la hermana Esperancita Niño y me regaló este versículo. Pues la hermana Esperancita vino, ¿no? Esperancita Niño, ¿no? Estaba enferma, bueno. Y me dijo, pastor, qué más bendición que lo que dice la Biblia en Isaías 46:4. Hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Eso es tener suerte de tener la bendición de Dios que nos cuida siendo niños, siendo jóvenes, siendo viejos. Amén. Eso es. Es más, en el mismo libro de Isaías, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. O sea, Dios nos hizo, Dios nos soporta hasta la vejez. Dios nos guarda hasta la vejez. Cuando usted lee el Salmo 71, que es el Salmo de los ancianos, el salmista dice, Señor, en la vejez, cuando mis fuerzas se acabaren, cuando mi pelo se volviere blanco, no te olvides de mí. La Biblia dice que no. Pero cuando yo leo, mis hermanos, en el libro de Isaías capítulo 26, versículo 4, desde luego que el versículo 3 es una joya, pero el versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, ¿qué cosa? ¿Confiar en qué? En la suerte que viene ¿de dónde? De Dios. Dice el dicho por allí, ¿no? Que la suerte de la fea, la bonita la desea. A veces pareciera que la bendición nuestra cae sobre otra persona, ¿no? Confiad en Jehová perpetuamente. Confiad en el Señor. Y miren, yo quiero que ustedes me acompañen, hermanos. Voy a pedir 10 minutos, hermanos. En el Salmo 1. Salmo 1. Libro de Salmos, capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Versículo 2. Léanlo todos. ¿Qué dice?
¿En dónde está la suerte del cristiano, hermanos? En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cómo es eso? Versículo 3. ¿Será como qué? Como árbol plantado. ¿En dónde? En corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace es cuestión de suerte. Hermano, yo a veces no me... O sea, yo a veces escucho muchas, ¿cómo se llama? Muchas discusiones teológicas, pero a mí me gustan estas cosas que son tan prácticas. Cuando la ley de Jehová es la delicia, cuando el gozo de uno es la ley del Señor, todo lo que uno hace, ¿qué cosa? Prospera, prospera. Mire, el salmista escribe allí, pero cuando usted lo lee en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, Jeremías 17, 7 y 8, que es una alusión al Salmo capítulo 1, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, la suerte de nosotros, la bendición de nosotros está en confiar en el Señor. Versículo 8, porque será como ¿qué? Como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor. No tiene problema con el fenómeno del niño, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermanos, uno mira el panorama, uno llega y dice: los impuestos subieron, se vendió Isagen, el dólar que se disparó, no hay trabajo, no hay empleo, ¿sí o no? ¿Usted lo piensa o no lo piensa? Claro. Ahora tenemos un carrito y ahora el impuesto se triplicó y esto y santo se volvió loco y decimos una cantidad de cosas. Mira, hermano, la Biblia dice que el que confía en Jehová es un hombre que tiene suerte, porque dice: bendito el varón que confía en Jehová. Esa es la suerte de nosotros, hermanos. Y miren, tomo dos textos más, hermanos, con los cuales quiero ir finiquitando. El primero de ellos está en Primera de Crónicas 29:12. Subráyelo. Si usted piensa que la suerte es solo plata, pues también le sirve. Jeremías 29:12. Tener una buena familia es suerte, o sea, es una bendición. Tener salud es una bendición, es suerte. Mire lo que dice Jeremías, lo que dice Primera de Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Le quedó claro? Las riquezas y la gloria proceden del que da la suerte. ¿Quién es? Dios. Hay problemas de trabajo, hermanos, los pueden haber. El dólar está costoso, lo pueden haber, puede estar. Nosotros no dependemos de ello para recibir la bendición de Dios. Por eso me entristece, hermanos, cuando escucho personas que consultan a seres humanos para ver el futuro. Cuando escucho que alguien paga para ir a una persona que le dé unos cristales, unos perfumes, ¿cómo se llama? Unas aromas para el hogar. Uno pregunta que cuando la ley de Jehová es la delicia del corazón, uno es prosperado, hermanos. Amén. Y tomo el último texto, hermanos, que quiero compartir en esta hora. Regálenme uno antes de decir que quiero decir. Proverbios 16:3. Proverbios 16:3 para que ustedes miren. Proverbios 16:3. Especialmente para aquellos que van a tener problemas con el estudio, con el trabajo, con muchas luchas que tienen. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cómo, hermanos? Una versión dice: encomienda tus obras al Señor y se realizarán tus proyectos. Eso es suerte de tener a un Dios que nos da una bendición tan grande. Amén.
Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todos tus proyectos, pónganlo en las manos del Señor y el Señor le va a dar la bendición. Y tomo Proverbios capítulo 10, versículo 22, hermanos. Sí, discúlpeme, no, porque si a usted pronto se le olvidaron muchas cosas, yo quiero que se quede con ese texto. Proverbios 10, 22 dice: la bendición de Jehová es que, si la bendición de Jehová es la que enriquece, significa que hay veces que nosotros tenemos cosas que no nos enriquecen, ¿sí o no? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Una versión dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no trae dolores consigo. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse, dice otra versión. Mis hermanos, yo al finalizar en esta hora quiero mencionarles lo siguiente. ¿Hay temores del futuro? Sí, como la frasecita que estaba por ahí, creo que era en la carrera 27, que decía: el pasado es historia, el futuro es incierto, el hoy es un regalo, por eso se le llama presente. Usted no puede hacer nada con el pasado, no puede hacer nada con el futuro, es el hoy. Dios nos dio hoy un regalo, el presente, el hoy. Y la necesidad de colocar en la mano del Señor todos los proyectos que tengamos en nuestra vida. Cada uno tenemos una lucha diferente, hermanos. Pero la Biblia me dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. No podría de finalizar, hermanos, sin decir cómo obtener la bendición de Dios. Jacob dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Uno recibe la bendición del Señor cuando lee la Biblia, hermanos. Tiene la bendición de Dios cuando ora. Tiene la bendición de Dios cuando viene a la iglesia. Tiene la bendición de Dios cuando trabaja. Uno a veces pide bendiciones, hermanos. Ese texto que dicen que no está en la Biblia y que ayúdate que yo te ayudaré, sí, no está en la Biblia, pero que es verdad. Y que se lo puedo traducir según Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, o sea, haga su parte. Como decía un hermano, Dios da pero no maletea, o sea, usted tiene que cargar también, hermanos. Nosotros tenemos que hacer una parte, como el proverbio árabe, ¿no? Confía en Dios pero amarre bien su camello. O sea, confíe en Dios y trabaje y amarre sus negocios, amarre su trabajo, luche, trabaje más si desea, pero sírvale a Dios, venga más a la iglesia, lea más su palabra, invoque más el Señor en oración, coloque allí, hermanos, porque a nosotros ese celular nos suena y nos desuena cualquier cantidad de veces. Coloque alarmas cada 2 horas para orar y pedir la bendición de Dios, para leer los mandamientos, para buscar del Señor. Esa es la bendición, hermano, esa es la paz. Por eso es que Isaías capítulo 26 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La perseverancia de las cosas. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Mis hermanos, que tengan suerte. Que Dios los bendiga a ustedes en este año de labores y de actividades. Que Dios les prospere, hermano, en salud. Que tengan suerte en sus negocios. Que tengan suerte en el amor. Que Dios los acompañe en todo lo que hagan.
y que sean bendecidos en todo lo que coloquen sus manos. Amén.